Hola amigas y amigos, en el vídeo de hoy aprenderemos a hacer estos pendientes de rayo hechos con la técnica de brick stitch o puntada a ladrillo. Quiero dar las gracias a la suscriptora que me ha hecho la sugerencia para poder hacerlos. Espero que os gusten. Necesitaremos delicas de Miyuki del número 11 en dos colores, hilo para Miyuki, agujas para Miyuki, dos ganchos para pendientes y dos topes, rocalla del número 15 del mismo color que los ganchos, tijeras o cúter y cinta métrica. Si ya lo tenéis todo, comenzamos. Para hacer estos pendientes de rayo vamos a utilizar la técnica de brick stitch o puntada a ladrillo. Os dejo un vídeo en la descripción sobre esta técnica por si tenéis alguna duda. Enhebramos 130 centímetros de hilo y enfilamos dos delicas rosas. Las pasamos hacia la mano izquierda y dejamos en este lado más corto unos 15 centímetros para después rematar este lado del pendiente. Pasamos la aguja a través de la primera delica. Por la segunda hacia abajo. Por la primera hacia arriba. Y por la segunda hacia abajo. Y así se nos tiene que quedar. Enfilamos otra delica rosa y pasamos la aguja por la última que hemos puesto hacia abajo. Tenemos que pasar siempre por esta última que hemos puesto, que ahora va a ser la penúltima, dos veces. Esta sería la primera vez, por la última hacia arriba, por la penúltima hacia abajo, y por la última hacia arriba. Y vamos a poner una cuarta delica de color rosa de la misma manera. Pasamos la aguja de abajo hacia arriba por la última que hemos puesto, de arriba hacia abajo por la última, la segunda vez por la penúltima, y hacia abajo por la última. Y así nos queda el final de esta vuelta. Giramos nuestra fila para que se nos queden los dos hilos hacia arriba. Y comenzamos haciendo un aumento. Ponemos una delica rosa y una azul. Pasamos la aguja de atrás hacia adelante por el hilo que tenemos entre medias de las dos anteriores, de las dos últimas que pusimos en la vuelta anterior. Tiramos y ahora subimos por la azul.
y ajustamos. Ponemos otra delica azul. Pasamos de atrás hacia adelante por el hilo que tenemos entre medias de las dos que están abajo. Y volvemos a subir por la azul. Y finalizamos esta vuelta poniendo una última delica rosa. Pasamos la aguja igual que antes, de atrás hacia adelante. Y hacia arriba por la misma. Y apretamos para que se nos quede bien ajustada. Y así nos queda el final de esta vuelta. Comenzamos la siguiente vuelta de izquierda hacia la derecha, pasando hacia la derecha, hacia abajo, por la azul. Y después bajamos por la rosa. Vamos a hacer ahora la anilla en la que vamos a poner el gancho del pendiente. Para eso tenemos que enfilar 6 rocallas del número 15. Pasamos la aguja hacia la izquierda, por la rosa hacia arriba. Subimos por la azul. Y tiramos. Ahora pasamos hacia la derecha, hacia abajo por la azul. Por la rosa que tenemos justo debajo a la izquierda. Tiramos. Y ahora pasamos a través de todas las rocallas. Podemos pasar una por una. Ahora voy a pasar por 3 y luego por las otras 3 o de una en una, como nos sea más fácil. Y tiramos del hilo. Así se nos queda la anilla para poder poner después el gancho del pendiente. Subimos por la rosa que tenemos justo encima de las rocallas. Al principio será un poquito más complicado porque todavía tenemos poquitas delicas.
pero lo hacemos así con cuidado. Y ahora pasamos hacia arriba por la primera azul, la de la izquierda. Y tiramos. Y así se nos va quedando. Ahora enfilamos una delica rosa y una azul y pasamos la aguja de atrás hacia adelante entre medias de las dos azules. Las colocamos y subimos por la azul. Ahora ponemos otra azul. Tiramos y finalizamos con un aumento en el lado derecho con una delica rosa. Para eso vamos a pasar la aguja en el hilo que tenemos entre medias del azul que acabamos de poner y la rosa de la vuelta anterior. Pasamos de atrás hacia adelante por el hilo. La colocamos y subimos por la misma. Y así nos queda el final de esta vuelta. Comenzamos la siguiente vuelta con un aumento, poniendo una rosa y una azul. Y subimos por la azul. Ahora otra azul. Y terminamos con una rosa. Y así nos va quedando. Comenzamos la siguiente vuelta haciendo una disminución. Para eso pasamos la aguja hacia la derecha por la azul, hacia abajo. La que tenemos justo debajo a la derecha. Hacia la izquierda, hacia arriba. Tiramos del hilo para que se nos quede escondido. Y subimos otra vez por la azul, la que tenemos justo encima.
Recordar que cuando hacemos una disminución siempre tenemos que comenzar con el hilo en la segunda delica. Y tiramos. Ahora ponemos una rosa y una azul. Otra azul. Y finalizamos con un aumento de una rosa. Para hacer el aumento, recordar que tenemos que pasar la aguja a través del hilo que tenemos entre medias del azul que acabamos de poner y de la rosa de la vuelta anterior. Y volvemos a pasar otra vez hacia arriba por la rosa. Y así nos queda. Comenzamos la siguiente vuelta con un aumento, poniendo una rosa y una azul. Ahora un azul. Una rosa. Y ahora tenemos que añadir 3 rosas más. Para añadir estas 3 rosas en este lado, me es más fácil, para que lo veáis, girar el pendiente y hacerlos hacia el lado derecho. Vamos a añadir las 3 rosas, luego tenemos que acordarnos de volver a girar el pendiente. Esta sería, añadimos la primera, pasamos por la rosa anterior de abajo hacia arriba y tiramos. Hacia abajo y añadimos la siguiente. De arriba hacia abajo, por la penúltima. De abajo hacia arriba por la última. Volvemos a pasar por la penúltima.
y subimos por la última. Ahora tenemos que añadir la última delica para que nos queden un total de 4. Ponemos la última rosa, pasamos hacia arriba por la penúltima, hacia abajo por la última, y hacia arriba por la penúltima. Nos tiene que quedar el hilo saliendo de la penúltima hacia arriba. Tiramos y así nos tiene que quedar este aumento. Ahora tenemos que volver a girar nuestro pendiente para continuar en el sentido correcto. Añadimos una delica rosa y una azul. Y pasamos la aguja a través del hilo que tenemos entre la segunda y la tercera delica. Y pasamos hacia arriba por la azul. Y tiramos para que se nos quede colocado. Ahora añadimos otra azul y así nos va quedando. Y ahora añadimos otras 3 delicas azules. Esta es la primera. La segunda. Y la tercera. Y añadimos para finalizar esta vuelta una rosa. Pasamos la aguja entre medias del azul y de la rosa de la vuelta anterior.
La colocamos y subimos por la rosa. Y así nos tiene que quedar el final de esta vuelta. Comenzamos la siguiente vuelta con un aumento, poniendo una delica rosa y una azul. Y ahora ponemos otras 4 azules más. En total tenemos que tener 5 azules. Cuando ya hemos puesto todas las delicas azules, en total tenemos que tener 5 azules, ponemos la última delica que es de color rosa. Y comenzamos la siguiente vuelta con una disminución. Pasamos la aguja hacia la derecha por la delica azul hacia abajo, solamente con la aguja. Por la que tenemos justo debajo a la derecha, hacia abajo. A la izquierda por la azul hacia arriba. Y tiramos. Y ahora subimos por la primera azul, la que tenemos justo a la derecha de la rosa. Y ya tenemos el hilo preparado para comenzar esta siguiente vuelta. Empezamos poniendo una rosa y una azul. Ahora ponemos otra azul. Y ahora ponemos 4 rosas.
la primera, la segunda, la tercera, y la cuarta, que va a ser el aumento de este lado derecho. Pasamos la aguja por detrás hacia adelante, entre medias de las dos rosas. Y subimos otra vez por la rosa. Tiramos. Y así se nos va quedando. Comenzamos la siguiente vuelta pasando la aguja con el hilo hacia la izquierda por la delica rosa, hacia abajo. Y también pasamos por la azul que tenemos justo debajo. Tiramos y ahora a la izquierda hacia arriba por la azul. Y pasamos también por la rosa que tenemos justo encima a la izquierda. Podemos pasar primero por una y luego por la rosa o por las dos a la vez. Y tiramos del hilo para que se nos quede escondido. Ahora ponemos una delica rosa y una azul. Otra azul. Y terminamos con una rosa. Tiramos del hilo y así se nos queda el final de esta vuelta. Comenzamos la siguiente vuelta con un aumento. Ponemos dos delicas rosas y las pasamos. Pasamos la aguja entre medias del hilo que tenemos entre la rosa y la azul de la vuelta anterior. Pasamos por la segunda y las colocamos. Ahora tenemos que añadir en este lado izquierdo dos delicas. Para eso vamos a pasar la aguja
hacia la delica de la izquierda, hacia abajo. Si nos es más fácil, podemos colocarla de esta manera. O incluso podemos hacer igual que antes, poniéndola en el lado derecho. Ahora vamos a añadir 2 delicas de color rosa. Pasamos hacia abajo por la última que hemos puesto. Y ahora por la que acabamos de poner, hacia arriba. Y ahora añadimos otra delica rosa. De abajo hacia arriba por la que hemos puesto antes, las colocamos. Volvemos a pasar la aguja hacia la derecha por la última. Tiramos. Y se nos queda colocada. Ahora pasamos por la penúltima hacia arriba. La que tenemos a continuación hacia abajo. Y la última rosa hacia arriba. Ajustamos y volvemos a dar la vuelta a nuestro pendiente para seguir por el lado correcto. Así nos tiene que quedar este aumento del lado izquierdo. Ahora añadimos 2 delicas azules. Primero una y después la otra. Ajustamos y ponemos la segunda azul. Y terminamos con un aumento de una rosa. La colocamos y pasamos otra vez por esta rosa hacia arriba. Y así se nos queda el final de esta vuelta. Comenzamos la siguiente vuelta con un aumento de una delica rosa y una azul. Y ahora añadimos 4 delicas azules más.
Después de haber puesto todas las delicas azules, tenemos que tener un total de 5 azules. Y finalizamos esta vuelta poniendo una rosa. La colocamos y finalizamos la vuelta. Comenzamos la siguiente haciendo una disminución. Para eso vamos a pasar la aguja solamente con el hilo hacia la derecha por la azul. Por la que tenemos justo debajo a la derecha, que es rosa. Y tiramos para que se nos quede escondido el hilo. Ahora hacia la izquierda por la rosa, que tenemos a su izquierda, hacia arriba. Y subimos por la azul. Ya tenemos hecha esta disminución del lado izquierdo. Apretamos y ponemos ahora una delica rosa y una azul. Y ahora ponemos 4 azules más. Esta es la primera. En total tenemos que tener 5 azules. Esta sería la primera después del aumento, pero sería ya la segunda azul. La tercera. La cuarta. Y la quinta azul. Y terminamos la vuelta con una rosa. Esta será la del aumento del lado derecho.
Subimos por la misma y tiramos. Y así nos queda el final de esta vuelta. Comenzamos la siguiente vuelta haciendo un aumento. Ponemos 2 delicas rosas, y añadimos 2 rosas más. Ahora 2 azules. Y terminamos con una rosa. Y salimos por la rosa. Ajustamos y así termina esta vuelta. Comenzamos la próxima vuelta con una disminución. Pasamos la aguja hacia la derecha por la azul. Bajamos hacia la derecha por la azul que tenemos justo debajo. A la izquierda también por la azul. Vamos tirando del hilo para que se nos quede escondido entre las delicas. Y subimos por la azul, la que tenemos al lado de la rosa. Y ahora comenzamos esta vuelta con una rosa y una azul. Otra azul.
Y terminamos con una rosa. Y así nos va quedando. Comenzamos la siguiente vuelta con un aumento, con una rosa y una azul. Y ahora ponemos otra azul. Y terminamos con una rosa. Ahora hacemos una disminución, pasamos la aguja hacia la derecha por la azul, la que tenemos justo debajo a la derecha, a la izquierda hacia arriba, y subimos por la azul que está al lado de la rosa. Comenzamos con una delica rosa y otra azul. Subimos por la azul. Y terminamos con una rosa. Empezamos con una disminución, pasando la aguja hacia la izquierda por la delica azul. Ahora abajo a la izquierda por la azul. A la derecha hacia arriba. Y subimos por la azul. Ahora ponemos dos rosas.
Pasamos de atrás hacia adelante por el hilo que tenemos entre el azul y la rosa. Las colocamos y subimos por la rosa. Y tiramos. Ahora ponemos una delica rosa y pasamos la aguja hacia la derecha. Para que se nos quede en el vértice. Bajamos por la siguiente rosa. Y ahora a la izquierda subimos por la azul. Y tiramos del hilo para que se nos quede escondido. Ahora subimos por la rosa que tenemos justo encima a la izquierda. Y volvemos a pasar por la que tenemos, que hemos puesto de vértice. Así se nos queda este vértice más reforzado. Giramos y vamos a bajar por unas cuantas delicas. Pasamos por estas 3 que tenemos en el borde. Colocamos la que tenemos en el vértice. Bajamos por otras 2 a la izquierda. Y ahora seguimos bajando unas cuantas delicas en diferentes sentidos. Bajamos hacia abajo, luego a la derecha, a la izquierda, para que se nos quede más reforzado el hilo. Y después lo cortamos con cuidado a ras. Enhebramos el hilo más corto y pasamos la aguja a través de las delicas que tenemos en el borde. Tenemos que pasar por la siguiente, que sería esta. 1, 2, 3 y 4. Podemos pasar por varias a la vez o de una en una. Y la cuarta. Y ahora, para que se nos quede más unido este lado donde hemos hecho el aumento, con este lado pasamos la aguja a la izquierda, arriba a la izquierda por la rosa. Y tiramos. Pasamos hacia la derecha y bajamos a través de unas cuantas delicas también del borde. Podemos pasar de una en una o todas a la vez. Tiramos.
pasamos hacia la derecha, por la rosa, y cortamos con cuidado el hilo a ras. Ahora ponemos el gancho del pendiente en la anilla que hemos hecho con las rocallas. Hacemos otro pendiente igual y ya los tendremos listos para estrenar. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Quiero dar las gracias a todos los suscriptores y en especial a los miembros del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!